Shalom a los hermanos de Facebook y YouTube, y estamos nosotros en Roca Eterna. Así que le damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad de poder venir a ustedes y poder compartir la Torah. Hace tiempo que no estaba acá, estaba viajando en Sukkot y también pues ahora podemos regresar y dialogar un poco más acerca de la parashá. Vamos a entrar rápidamente con una oración al estudio de lo que es la parashá Noach. Vamos a tocar lo que es el punto de vista antropológico, histórico, pero en realidad nos vamos a enfocar en la nueva creación. Una nueva creación en el Nuevo Testamento con Yeshua, utilizando el libro de Génesis capítulo 6 al 11 como hincapié para movernos a entender el mensaje de nueva creación en la Torá y en el Nuevo Testamento. Así que la hermana pastora con una oración, por favor. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos a ti las gracias por permitirnos estar aquí y te pedimos que seas tú quien hable a nuestro corazón y a nuestra mente en esta hora. Te pedimos, eterno Dios, que el día de hoy podamos aprender más de ti para poder acercarnos más confiadamente a tu presencia. Amén. Te pedimos que esta noche nuestra mente esté lista y dispuesta a recibir lo que se nos va a enseñar y que lo que aprendamos no solamente se quede en nuestra mente, sino que lo podamos poner por obra en el día a día de nuestra vida, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Tu palabra es santa y bendita, está llena de sabiduría y de inteligencia para nosotros, y por eso te damos gracias por tu santa y bendita Torah, y a ti te honramos y exaltamos tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Entonces, estamos en el estudio de la parashá, un ciclo nuevo en la cual estamos aprendiendo acerca de la historia de la creación. Ahora, cuando estudiamos el Antiguo Medio Oriente, y vamos a utilizar bastante la escalera educativa, vamos a enfocar en el aspecto cultural e histórico, muy importante. En mi opinión, esta es mi opinión. Si no estudiamos el aspecto cultural, el contexto histórico del libro de Génesis, no vamos a entender el Nuevo Testamento mejor. No lo vamos a poder entender. Porque los mismos principios que se está hablando en la Torá, se está comenzando en la creación y se está comenzando la historia de los patriarcas. Se está hablando acerca del Éxodo, que el Éxodo es una nueva creación. Y hemos hablado de estos principios anteriormente, cuando caminan por el agua, cosas así. Entonces, lo que yo voy a hacer, este estudio es un estudio de uno de mis estudiantes americanos, Ryan White. Este estudio lo estudiamos juntos, que es una tarea que yo le di a él. Y él hacía el PowerPoint y hacíamos la tarea, él la presentaba y después podíamos comparar información. Decidí utilizarlo hoy porque está tocando el punto que quiero traer. Vamos a mirar el libro de Mateo. Cuando Yeshua comienza su ministerio o cuando comienza, cómo está revelando lo que es una nueva creación. Generalmente no vemos el evangelio como un relato de una nueva creación y como un relato de honor y vergüenza. Los elementos que vemos en la Torá, cada uno de los evangelios se pueden utilizar de esa forma. Hubo un año que yo estaba enseñando el evangelio, the gospel cycle, el ciclo de lo que era el evangelio, y enseñé el libro de Mateo, enseñé el segundo libro, se me olvidó ahora, Dios mío, a ver, rapidito, no te vayas. A buscar aquí, ¿cuál es el segundo libro? Se me olvidó, Marcos. Y después me puse ocupado con un montón de cosas y no pude terminarlo. Pero lo que empecé capítulo por capítulo, utilizando honor y vergüenza, patrocinio, clientela, reciprocidad, el templo, nueva creación, todos estos elementos que estamos utilizando, lo pude cubrir. Es interesante lo mucho que tú puedes entender de los evangelios cuando entendemos lo que se llaman los motifs que aparecen en la Torá y en los profetas. ¿Ok? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice de esta forma: de modo que si alguno está unido con el Mesías, nueva creación es. Vamos a buscar su versión, hermana. Busque allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las exacto. Cosas viejas pasaron y aquí todas son Usted la hechas sabe nuevas. de memoria. Parece que lo citó mucho, ¿verdad? Ok, pregunta. Lo citaba, pero no entendía lo que era nueva creación, ¿verdad? Porque somos una nueva criatura. Y eso se puede entender, todos lo citamos. La pregunta para la audiencia es: ¿una nueva creación en qué aspecto? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios nos escoge a nosotros como una nueva creación? ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar hoy.
Ahora, ¿ese precedente aparece en la Torá, en los profetas? ¿O fue algo que Pablo se inventó en Corintios? ¿Okay? Entonces, tenemos que estar claro que cada cosa que el Nuevo Testamento dice tiene que estar vinculada con la Torá de los profetas. No pueden inventarse algo nuevo. No pueden. Entonces no fuera escritura. Ahora, en las cartas del Evangelio ocurre lo que es la dinámica de una cultura, de unos lugares geográficos, unos lugares en los cuales pues tiene que lidiar con el aspecto cultural y tratar de enseñar la Torá en el punto de vista cultural. En otras palabras, voy a enseñar la Torá a los griegos, la Torá a los romanos, la Torá a los españoles, la Torá a los africanos. Que la Torá es la misma, pero el lugar geográfico es diferente. Hay problemas diferentes y todas estas cosas ocurren de esa forma. Ok, lo que vamos a hacer es trazar el mensaje de nueva creación en la Torá, el libro de Génesis, con el mensaje de nueva creación en el Nuevo Testamento. Está el templo físico y está Yeshua como el templo y nosotros como un templo. Pregunta, ¿el hecho de que Yeshua sea un nuevo templo a través de él o nosotros un pueblo como un templo, eso eliminaría el templo físico? Muchas personas dicen que sí, porque no entienden el motif, no entienden el mensaje detrás del mensaje. ¿Ok? Entonces, cuando nos vamos a un extremismo, no entendemos, eliminamos, porque eso generalmente como nosotros funcionamos como pueblo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito acerca del Antiguo Medio Oriente. Esto es algo que nosotros venimos hablando ya de años en Roca Eterna. Toda la hermana pastora ha hablado de esto, Rafi ha hablado de esto. Todo el mundo que se para aquí al frente está muy al tanto de lo que es el Antiguo Medio Oriente y lo que es convenios. Familia, la Biblia fue escrita para una audiencia que vivía en este tiempo, en el tiempo del Antiguo Medio Oriente. No vivían en el siglo XXI. Obviamente, el mensaje a la audiencia original no estaban pensando en nosotros en el mundo occidental en el siglo XXI. Y se toma más tiempo. Por ejemplo, hoy aprendí algo nuevo. Ok, usted nunca había considerado la pregunta, ¿qué pensaban en el primer siglo acerca de Melquisedec? ¿Verdad que no hacemos esa pregunta? Entonces, cuando leí del Qumran, los rollos del Qumran, qué sorprendida usted estaba en la perspectiva del Qumran en referencia a quién iba a ser Melquisedec y la misión de Melquisedec. Y leemos Lucas capítulo 4 y leemos otros versículos y se alinea perfectamente. ¿Verdad que sí? Porque tenemos que hacer la pregunta. Cuando el primer siglo estaba el Evangelio en su apogeo, ¿okay? En Filón de Alejandría tenía un conocimiento de quién iba a ser a Melquisedec. Porque Melquisedec no es una persona, se dice que era Sem, ¿ok? Pero en realidad no es un orden de sacerdocio. No es que hay miles de sacerdotes de Melquisedec, no lo hay. Era una persona y representa rey justo que hacía la función de un sacerdote, porque en el tiempo de Sem o en el tiempo bíblico, en el tiempo de Abraham, no había un sistema levítico establecido, que eso vino muchos años más tarde, casi 440, 450 años más tarde. ¿Ok? O 400, no, menos. 400 salieron como 402 años. Porque recuerda que ellos iban a salir de Egipto a los 400 años, ¿verdad que sí? Y fueron 2 años más tarde. Ok, entonces, estamos claros de que si no entendemos el primer siglo, ¿qué ellos lo que pensaban acerca de Melquisedec? Porque la carta de Hebreos te presenta a una persona que nadie ha escuchado en todas las cartas del Nuevo Testamento. En ninguna carta del Nuevo Testamento aparece Melquisedec. Y de repente viene la carta de Hebreos y te empuja Melquisedec por la garganta. Y ahora todo el mundo habla de Melquisedec, pero no saben que por qué solamente una carta habla de Melquisedec. No hacemos la pregunta, ¿por qué están hablando de esa persona en el tema? Y entonces la pregunta es, ¿ellos entendían quién era Melquisedec o habían hablado de Melquisedec en otro lugar? Solamente el escritor de Hebreos que escribió la carta a Italia. Hay que hacer las preguntas. Hoy hicimos esa pregunta y entendimos que Filón de Alejandría tenía el concepto de que Melquisedec se iba a revelar como el verbo, el logos, la memra, la palabra, lo que dice Juan 1:1, al principio era el verbo. Aprendimos que ellos tenían un entendimiento que ese
Melquisedec iba a ser una figura divina, el mensajero de Dios que iba a traer lo que era la victoria sobre la muerte. Wow, exactamente como dice 1 Corintios capítulo 15, 20 al 28, Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4, a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, Lucas capítulo 1, versículo 69 al 76. ¿Ok? Hay evidencia por todos lados, pero estamos mirando acá y no estamos haciendo las preguntas correctas. Lo mismo ocurre con esta parasha. Todo el mundo se va a enfocar en la historia de Noé y vamos a especular quiénes eran los hijos de los hombres y quiénes eran los ángeles caídos. Te garantizo que el 90% del contexto va a ser ¿quiénes eran esos gigantes? Son los Nefilim. Y son los aliens que están morando en el Éufrates. Es posible que sea así, yo no sé. ¿Ok? Pero ese no es el enfoque de la parasha. Es juicio divino por la violencia en la humanidad. Entonces va a haber una nueva creación y si leemos el capítulo 6, va a haber juicio divino. Capítulo 7, el juicio divino como Dios da victoria a Noah, el descanso de las aguas, del caos, del inframundo, de la muerte. Como él sale del arca, que es salvo. Él fue salvo a través de la tribulación. Él no fue raptado, él no fue sacado de la tribulación. Él fue protegido en el medio de la tribulación. Y lo primero que él hace cuando sale del arca, construye un altar, un templo para Dios. Hace ofrendas. Quiere decir que Noé era un sacerdote. Pero ahí no estaba Melquisedec. ¿No se han hecho esa pregunta? Pero ¿cómo él puede hacer una ofrenda si no es sacerdote? Seth no hizo a Caín y Abel no hicieron una ofrenda. ¿Ok? Trajeron un minja, una ofrenda. Entonces construyeron un altar, se estaban haciendo ofrendas. Pero la Biblia no dice que ellos eran sacerdotes. Entonces agarramos la figura de una persona y por ahí corremos en especulaciones. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito acerca del antiguo Medio Oriente. Que ya ustedes saben bastante acerca de este tema. Pero vamos a repasar porque esto es un estudio, esto no es predicación. El sábado vamos a hablar un poquito más acerca de Noé y lo que es el mensaje de salvación dentro del mensaje de Noé en la parasha. Hoy vamos a conectarlo con el Nuevo Testamento y la nueva creación en el Nuevo Testamento. Ese es un mensaje que es continuo en la Biblia, el mensaje de la nueva creación. Cómo es que Dios a través de su convenio va a extender justicia y bondad, misericordia, nos va a restaurar su honor y nos va a restaurar a nuestra imagen original de Adán para traer orden en el caos y después preservar sus espacios sagrados. Lo que vemos aquí. ¿Ok? Dice, entendiendo el concepto de creación según el antiguo Medio Oriente. Dice, cada cultura habló extensivamente acerca del relato de la creación en varias obras literarias y contextos. La épica acadia de la creación dice de esta forma. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, la tierra firme abajo no había sido llamada por nombre. Nada más el Apsu, que Apsu ese es el inframundo, su primordial engendrador, Mun-Mut-Taimat, el dios del mar, ella que los llevó todos, sus aguas que se mezclan como un solo cuerpo, ninguna choza de caña había sido enmarañada, ninguna tierra de pántano había aparecido. ¿Qué quiere decir? Que te está diciendo que en el Antiguo Medio Oriente originalmente pensaban que había un Dios del inframundo. Esa es la clave. Yo enseñé en Sukkot. Ustedes hicieron la oración cuando bajaron la azúcar. Rafi les hizo la oración cuando bajaron la azúcar. ¿No hicieron nada? Sí, pero no hicieron cuando la desmontaron. El año que viene tienen que hacer. Al desmontarlo dice, voy a parafrasear, que sea tu voluntad que el año que viene, que nuestras tiendas sean con las pieles, la piel de Leviatán. Y cuando yo lo leí, ahora entiendo la boda del Cordero. Ahora entiendo la victoria sobre la muerte. Porque Leviatán representa la muerte. Y el Talmud dice, Job capítulo 41 te habla de Leviatán y lo describe y dice que tiene escamas. Quiere decir que es un pez kosher.
bodas del Cordero. Vamos a estar celebrando la victoria sobre la muerte. Todos los judíos leen esa bendición antes de montar la azúcar y no saben el mensaje que se está revelando el día de hoy en esta parasha. Como Dios derrotó el mar, el inframundo. Como Dios derrotará la serpiente, Leviatán, el Apsu, Taimat, Ayam. Todo esto tiene que ver con el mismo tema que hemos hablado aquí por cuánto tiempo ya. 2 años y medio, ¿no? Y este año lo estamos presentando un poco diferente. Así que yo quiero agradecer a mi estudiante, que ya no estudia conmigo, porque ya se estableció y está haciendo buen trabajo en su ministerio. Estoy muy orgulloso de él. Pues ahora me dio permiso de utilizar su estudio, porque lo estudiamos juntos. Siempre hay que dar crédito de donde sacamos la información. Eso es importante, ¿ok? Porque yo no he inventado nada nuevo. Estamos aprendiendo y compartiendo. Entonces dice, la épica egipcia de la creación. Hablamos acerca de la Acadia. Vamos a hablar acerca de la egipcia. O Atum Keprer. Tú estabas en lo alto de la colina primitiva. Eso es una montaña cósmica. Recuerden eso. Tú eras como el Ben pájaro de la Ben piedra, el Ben casa de Heliópolis. Tú has escupido lo que era Shu y salvaste lo que era Tefnut. Tú pusiste tus brazos sobre ellos como los brazos de un Ka, porque tu Ka estaba en ellos. Esa es tu tarea. Ahora tú tienes que buscar en egiptología lo que es Tefnut, el Shu, el Ka, y vas a saber lo que está diciendo. No te voy a dar la respuesta. ¿Sabes por qué no te la voy a dar? Porque no recuerdo ahora mismo lo que es. Hace tiempo que no lo estudio y no quiero darle una respuesta equivocada, así que no estoy seguro. Y por no estar seguro necesito que usted haga su tarea. ¿Okay? Yo no entiendo por qué hay personas que se les hace difícil decir estoy equivocado o no sé. Honestamente no lo entiendo. Mira, esta semana tuve algo bien peculiar. Yo hice el estudio de Hamás. Y allá alguien me retó y empezó a decir que yo era un loco porque lo que sea. Pues en esta yo empujé. A veces uno tiene que empujar cuando quiere empujar a uno, especialmente cuando tiene que ver con el antisemitismo. No se puede tolerar el antisemitismo dentro de raíces hebreas o los del camino. No podemos hacer eso. ¿Ok? Allá defendiendo a los palestinos y tirándole a los judíos. Entonces, todo lo que tiró, averiguamos mucho porque ayer yo llamé a un amigo mío que es experto en genética. ¿Qué? Porque decía que los judíos en Israel, que no eran que judíos, que eran sionistas, edomitas, que no eran ni judíos, porque eran los kazaks, los házaros. Pues yo llamé al experto, no lo hice yo, porque yo estudié eso en un momento dado, pero él es experto en eso. El que lo escuchó lo pudo entender. Que nos dimos cuenta algo más allá de lo que yo esperaba, que en el mundo latino son pocos los que tienen herencia semita. Son los latinos que vinieron de España, pero no todos los latinos son descendientes de los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo te vas a llamar Efraín cuando tú no puedes probar literalmente, biológicamente, que eres Efraín? Entonces, eres un gentil que te injertaste. Porque los judíos que están en Israel, la genética enseña de que son judíos. ¿Okay? Hay muchos que fueron convertidos, obviamente no tienen la misma genética, pero muchos de ellos tienen sí la genética semita. Los házaros y los judíos no tienen ninguna conexión genética. Los sefarditas y los ashkenazí, que a sefardim son de Sefarat. Es un nombre de un local geográfico. Ashkenazí es el nombre de Alemania antiguamente. Okay, no es un grupo étnico, es un grupo judío que vivía en esa zona. Okay, muchas personas no saben eso tampoco. Pues entonces hicieron un examen genético entre los sefardí y los ashkenazí y encontraron que sí tienen una conexión genética porque vienen de la misma raíz. Ok, entonces todos los latinos que vinieron, entonces los mesoamericanos, latinos creo que es, los de Sudamérica, tienen una genética diferente, o Q o E, pero no tienen J1 ni el J2 que son semitas. Entonces tenemos el movimiento que antes yo creía que todo el cristiano era las 10 tribus de Israel. No es verdad. Entre medio de los cristianismos hay personas que sí son hijos de Israel, que no saben que son descendientes. ¿Me están siguiendo?
Pero yo antes decía que todos eran hijos de Israel y cuando me pongo a estudiar la genética yo tuve que adaptarme a decir, wow, estoy incorrecto. Quiere decir que dentro del cristianismo hay muchos que son descendientes de Israel que no lo saben, pero no son de Efraín, son de Judá, Benjamín y Leví. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque la genética no apoya su teología. ¿Están viendo por qué tenemos que estudiar? Ahí me metí en otro problema. Seguimos. Que decir la verdad. La verdad hay que decirla. Tenemos tanto miedo de decir las cosas porque la gente se enoja con uno. Ya todo el mundo está enojado con uno anyway. Entonces, estoy diciendo yo que no hay hijos de Efraín entre las naciones. Obvio, las 10 tribus están entre todas las naciones, no sabemos quiénes son. Pero no podemos decir que el mundo latino son de la tribu de las 10 tribus, al menos que hayan venido hace mucho tiempo atrás. Y por cierto, ahora no podemos decir que fue antes del segundo templo. Porque antes había una teoría que Salomón envió personas a todas partes del mundo. Sí, es verdad. Pero entonces el ADN no se alinea con los descubrimientos de los semitas. Porque la clave genética no es la misma de los semitas. Es interesante que los indios de Sudamérica, de México y del oeste y muchos de Estados Unidos tienen el mismo ADN que la gente que vinieron por Alaska cuando hicieron la migración. Qué interesante. Entonces, esto nos ayuda a organizarnos para estar más conscientes del contexto bíblico, sin minimizar las profecías, sin minimizar lo que Dios está hablando en la restauración. Pero entonces, si todos son hijos de Israel, ¿dónde están los gentiles que tienen que ser injertados y adoptados? Ahí fue cuando yo caí en cuenta. Yo caí en cuenta cuando yo dije, pero si todos son hijos de Israel, ¿por qué tienen que ser adoptados? Entonces, si hay un hijo de Israel entre las naciones, el Eterno tiene un deber por su juramento de enviar el mensaje para buscar a ese que está desterrado. Y si él no escucha el mensaje y hay 20 que son gentiles y ellos escuchan el mensaje, ¿Dios lo va a rechazar porque no es hijo de Israel? El mensaje es para todos. ¿Me está siguiendo? El mensaje de la parashá de hoy tiene que ver con el mensaje de las buenas nuevas de cómo Dios ha destruido la muerte por toda la humanidad, no solamente para el judío, pero toda la humanidad. Le dio el trabajo a Noé y a sus hijos para ser los pregoneros de una nueva creación. ¿Ellos hicieron el trabajo bien? No, causó una dispersión por el pecado de Canaán. ¿Están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, entonces crea el caos de nuevo y el exilio. Y la semana que viene vamos a Lech Lechá, que es la parashá en la cual ahora Abraham escucha el mensaje y él es fiel, de tal forma que de él se saca un pueblo. Entonces, dice, entendiendo el concepto de la creación del antiguo Medio Oriente, con más frecuencia se hablaba de rito anual de festivo de Año Nuevo. Si el rey no podía ser entronizado cada año, la creación se desbarataría de acuerdo a su entendimiento. Eso es lo que ellos pensaban, que cada año en cada cultura tenía que haber un tipo de entronamiento a su rey, porque ellos estaban encargados en Egipto, Maat. ¿Ok? Entonces, en Mesopotamia, otro concepto. En Israel, los cananeos con Baal. Tenía que haber un entronamiento y por eso es que los mesopotámicos en Mesopotamia tenían el ritual del Año Nuevo en Nisan, ¿ok? Akitu. Y también en otros lugares los hititas tenían los rituales. En Israel lo tienen también. Se llama Yom Teruah, que es el entronamiento de Dios en Yom Teruah. Porque fue Yom Teruah cuando las aguas se secaron y Noé bajó del arca. ¿Y qué representa el pana, pastora? Agarre el micrófono que le voy a hacer preguntas hoy. Hoy se gradúa. El caos y la muerte. Ok. La separación del agua y la tierra representa ¿qué? La separación de la tierra y el agua representa ¿qué? El orden. Una nueva creación. Entonces, cuando la tierra y el agua se seca, ahí sale a Noé, baja a la tierra y construye un altar. Dios es entronado. Ahí está el entronamiento. ¿Y eso ocurre en qué día? Vamos a ir allá. Vamos a Génesis, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 13. ¿Lo puede leer, por favor? Sí.
Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Perfecto, que hay una nueva creación. Eso ocurre en el tiempo de Noé. Ese día en la historia, porque ellos no están siguiendo en Génesis el calendario de Nisan como el primero del año. Yo eso lo cubierto aquí lo cubrí anteriormente acá. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Entonces, ese evento histórico ocurre en Yom Teruah, que es Yom Teruah. Ese es el entronamiento de Dios en la tierra. Lo que está diciendo aquí el Antiguo Medio Oriente es lo que ocurría en el libro de Génesis. Hay un entronamiento. Cuando pasa una nueva creación, hay un entronamiento. Quiere decir que cuando el Mesías venga, que Él va a ser rey en la tierra, tiene que haber un entronamiento, y por eso Él construye un templo para Dios y un palacio para Él. Eso tiene que ocurrir. Hay una nueva creación cuando Él venga. Va a haber resurrección. Ya entendemos, ese patrón tiene que ser consistente. Seguimos. En el Antiguo Medio Oriente, la fe de la creación no trataba solo ni siquiera primordialmente del origen del mundo. Más bien, se preocupaba sobre todo por el mundo actual y el medio ambiente natural de la humanidad actual. Ellos estaban muy claros. Era una cosmología visual. La creación o el orden del Estado ocurriría con más frecuencia con el motivo de la batalla contra el caos. Perfecto. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Indirectamente está hablando lo mismo. ¿Qué dice, hermana pastora? ¿Qué dice Juan capítulo 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? ¿Cuál es la palabra ahí? Cosmos. Cosmos. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pregunta, ¿Adán no era hijo de Dios? Él lo creó con un propósito, ¿no? Y él estaba para reinar en la tierra, ¿sí o no? Lo dice el texto. Génesis 1:26. Lo hizo a la imagen de Dios para que tuviera autoridad en la tierra. Noé no lo hizo a imagen de Dios para que tuviera autoridad sobre la tierra. Quiere decir que Adán, en un momento dado, se puede entender. Esto es una aplicación espiritual, ¿ok? Para los que están en el internet, no se vuelvan locos entonces refutando. Es una aplicación espiritual de que Adán hubiera sido como una figura del Mashiach, el ungido que iba a traer el mensaje de Dios a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando la tierra es destruida y vuelve de nuevo a renacer, una nueva creación, Noé se convierte en una figura ungida, un Mashiach, que iba a traer el conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sí? Cuando él falla, quiere decir que Abraham se convierte en una imagen de un Mashiach, del ungido, eso sí, simbólicamente, para traer el conocimiento de Dios en la tierra. Cuando Israel sale de Egipto, que pasa por las aguas, se convierte en la imagen del Dios invisible para ser un ungido de Dios como nación, para traer las buenas nuevas que Dios había, ¿qué? Destruido la ¿qué? La muerte, ¿dónde? ¿Con dónde la destruyó? Cuando cruzaron ¿qué? El Mar Rojo. El mensaje es el mismo. El mensaje es consistente a través de la Biblia. Tenemos que nosotros entrar en el vocabulario bíblico para entenderlo. Quiere decir que el orden del Estado, el cosmos, está desequilibrado por el pecado de Adán. Voy a repetirlo. El estado del cosmos estaba desequilibrado en el mundo. ¿Cómo se dice? Dígame, señora bella preciosa que está aquí a mi mano derecha. ¿Cómo se dice? Desequilibrado. Gracias por su corrección, bella señora. Esa es mi esposa, ya para que después lo digan. ¿Ok? Entonces, desequilibrado, ¿no? Así se dice. Desequilibrado. Ok. El cosmos estaba fuera de un orden. Entonces, por el pecado de Adán, vuelve a su estatus original con Noé. El pecado moral de su hijo cae de nuevo en su estado de eso, desequilibrado. ¿Ok? Entonces, el mismo ciclo ocurre todo el tiempo. Israel entra al orden de Dios, donde está en el espacio sagrado del tabernáculo,
donde está la presencia de Dios, entra el pecado moral y hay que ¿el qué? Desequilibrio. Disculpe que cuando enseño en inglés y vuelvo al español, olvídalo. Soy un... Micrófono. El micrófono. Hágalo de nuevo la pregunta. Después de Noé fue un tiempo corto, ¿verdad? Que, No dice cuánto tiempo pasó, pero ok, sí fue corto. o sea, algo y Es regresaron. posible, pero no, la Biblia no te dice cuánto tiempo pasó. Recuérdate, la Biblia no le interesa decirte, te dice 500 años cuando Noé tuvo sus hijos, 600 cuando entró al arca, 601 cuando salieron del arca, y de ahí en adelante no te da tiempo. Él no te dice cuándo fue el pecado de Canaán. Sabemos que una viña se toma mínimo 2 o 3 años para que provee su fruto. Pues le puedes añadir eso. Que entonces sabemos que mínimo, él se emborrachó. No se puede emborrachar si una viña no está lista. La viña se toma 2 o 3 años para tener fruto. Después tiene que hacer el vino. Eso se toma un proceso más de un año más, vamos a decir. Ok, entonces, 4 o 5 años después del diluvio. Generalmente las personas no lo piensan. Pero mira cómo yo lo hice. Yo agarré la información disponible que tiene que ver en el ámbito de agrícola y podemos ahora tener una idea. Más o menos cuánto tiempo pasó. ¿Ok? Así que te contesté la pregunta. Interesante, porque aprendí algo nuevo. Se me ocurrió en ese momento la viña. ¡Wow! ¿Okay? Viste, a veces uno aprende algo y no sabe que va a usarlo más tarde. Ok, seguimos. La creación no era sola cosmológica, sino que también se usaba con frecuencia en contextos políticos. Y eso es algo muy importante. ¿Okay? La repulsión y destrucción del enemigo, por lo tanto, el mantenimiento del orden político constituían siempre una de las dimensiones principales de la batalla contra el caos. El rey de Israel es una posición política, no religiosa. La posición religiosa es el sacerdocio. Quiere decir que cuando venga el Mashiach, él va a correr el mundo, la tierra, de una posición política. Eso es algo que la gente no está acostumbrada a enseñar. Él va a enseñar la Torah. ¿Ok? Él va a regir a las naciones, pero no es algo religioso. Porque la Torah no es un documento religioso. La Torah es un documento legal y un tratado que tiene elementos religiosos de culto dentro de ello. De servicio, cómo acercarnos al Dios de la creación. ¿Sí? Dice, los enemigos no eran otra cosa que la manifestación del caos. Ver el prólogo del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi dice esta forma. El prólogo dice esta forma. Marduk estableció para él en medio de una realeza duradera cuyos cimientos son tan firmes como el cielo y la tierra. Ahora entendemos por qué Dios dice que es el creador del cielo y la tierra. El Dios de cielo y tierra. Para hacer un contraste entre el Dios Marduk, Baal y los dioses ajenos. En este momento, Anum y Enlil me nombraron para promover el bienestar del pueblo, justicia y bondad. Quiere decir que Hammurabi fue escogido para promover justicia y bondad. Yeshua fue enviado para promover la justicia y la bondad de Dios. Lo dice en Isaías 61, que Yeshua citó en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Familia, están aprendiendo algo nuevo, ¿verdad que sí? De cosas que hemos cubierto, ¿sí? Pero esto era algo simple para la gente en este tiempo. Esto era conocimiento común. Todo el mundo entendía esto. Por eso es que la Biblia, si lo hubiera leído un egipcio, Mesopotamia, o una persona de Mesopotamia, un hitita, un cananeo, si hubieran leído la Biblia, lo hubieran entendido. Ellos hubieran dicho, el que da la fruta y el que da el fruto y el que da la lluvia y el que da la semilla no es Baal ni Asherah, es el Dios de Israel. El que tiene dominio sobre el mar no es Baal ni Marduk, es el Dios de Israel. Porque ellos entendían su cultura. ¿Okay?
Dice, yo Hammurabi, el príncipe de Marduk. Quiere decir que todo rey se consideraba el príncipe de su Dios. Por eso es que la Biblia llama a Yeshua el príncipe. Hechos capítulo 5, versículo 30-31. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. El líder de los reyes en la tierra, el príncipe de los reyes en la tierra. Él es el príncipe de Dios, pero es el rey del pueblo. ¿Okay? Las cosas que yo creo las puedo validar. Apuntan el dedo y acusan. ¿Okay? Pero en realidad debemos probar lo que creemos sin minimizar a nuestro Mesías. ¿Okay? Dice, yo Hammurabi, el príncipe devoto y temeroso de Dios, haré prevalecer la justicia de la tierra para destruir al impío y el mal, para que los fuertes no opriman a los débiles. Se levante como el sol sobre los negros e ilumine la tierra. Okay. Hammurabi, el pastor llamado por Enlil soy yo. Quiere decir que el rey se llamaba un pastor. Eso era reconocida en Hammurabi, lo que era en Egipto, lo que era en Cananeo. Todos sabían que el rey era el pastor y el rebaño era el pueblo. El rey era el padre y los hijos es el pueblo. Por eso que decimos, Padre que estás en los cielos, porque sabemos que nosotros somos sus hijos y Él es el Padre. ¿Okay? Nunca se llama Yeshua Padre, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Si la gente dice que es el Padre, porque es el Hijo. Entonces en ningún momento se llamó el Padre. Una evidencia de que Él proviene del Padre, pero no es el Padre. Pero se llamó el pastor porque Dios lo puso en la posición para dirigir al pueblo como un rey en el futuro. Él es el buen pastor. Porque Él está representando al gran pastor. ¿Están siguiendo? Ok, perfecto. Dice Isaías 51, versículo 9 al 11, dice de esta forma. Despierta, despierta, brazo de Adonai, y cúbrete con poder. Despierta, como en los días de antaño, como en generaciones antiguas. ¿No fue tu brazo el que quebrantó a quién? En pedazos. Rahab es otro nombre para lo que es la serpiente, el dragón, Leviatán y también Belial. Belial, que es el Qumran, estaba hablando en referencia al diablo. Que Dios iba a derrotar al diablo, ¿sí o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Eso ocurrió con Yeshua? ¿Ocurrió eso con Yeshua? Que destruyó al enemigo, al diablo. Eso lo dice en Hebreos capítulo 2 lo cita. Hebreos 2 capítulo 14 y 16. 14 al 15, perdón. Lo dice. Léalo, hermana, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ok, el diablo es Belial, el diablo es Leviatán, el diablo es Rahab, el diablo es la serpiente, el dragón. Ahí está, el mismo mensaje, al frente de nosotros. ¿Me están siguiendo? Es importante. Entonces dice, ¿no fue tu brazo el que quebrantó a Rahab en pedazos? Tú quien atravesó el monstruo marino, Tanim. Es interesante, el mismo animal ocurre con Egipto cuando Aarón y Moisés lanzan la vara y se convierte en Tanim. ¿Ok? Podemos buscar esa palabra en la Biblia, la vamos a encontrar. A ver si la encuentro aquí, dame un segundo. ¿Ok? Tanim. ¿Cuál es el monstruo marino? Tanim. Si lo encuentro aquí rapidito. ¿Cuál era ese versículo que yo vi aquí? Isaías 51, 9. Isaías 51, 9 y 10. Vamos a buscar. Hay muchas personas que dicen, pero que tú citas muchos versículos. Se quejan de todo, ¿vale? Si no da versículo, uno es cristiano. Si da versículo demasiado, uno es malo. Es como que hello. Tenemos que citar los versículos. La palabra nos da testimonio de lo que es verdad o no. ¿Ok? No podemos. Tenemos que esperar que las personas se consideren que la información nos ayuda a nosotros. ¿Ok? ¿Qué versículo era? ¿El 9 y 10?
Raab, en pieces. And the one who pierced the sea dragon, ¿ve? Aquí dice Raab en pedazos. Y el que traspasó al dragón del mar. Mira qué interesante. Are you not the one who dried up the sea and the waters of the great deep and the depth of the sea? Está diciendo aquí, esto es una nueva creación, aquí mismo lo está diciendo. El dragón vendría siendo Tanim. Yo creo que es Tanim. Tanim. ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Vamos a ver. Mira cómo lo traducen. Snakes, serpiente. Es interesante. Como serpiente, como dragón, como la criatura. ¿Ok? Sea monster. Lo puedes encontrar en estos versículos que están aquí, Génesis 1:21. Como serpiente se usa en Éxodo 7:9, Éxodo 7:10, Éxodo 7:12, Deuteronomio 32, 33. Pues en algunos lugares Nahash, serpiente, y en otros lugares Tanim, que es caos, el inframundo. También se ve como el monstruo del mar. Salmo 74:13. ¿Puede leerlo, por favor? Vamos a leer esos versículos acá. ¿Ok? Déjame hacer algo aquí rapidito para que podamos leerlos en español en la imagen. Dame un segundo. ¿Ok? ¿Están aprendiendo algo todavía? Aleluya. Me hicieron falta yo. Sí, me hicieron falta, de verdad. Ok, vamos a ver si encuentro la Biblia aquí. ¿Lo puede leer? El primero es Salmo 74:13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Ajá. Isaías 21:1. Dice, en ese día Adonai ejecutará juicio con su cruel y gran y fuerte a espada a Leviatán y a la serpiente que vuela, y a Leviatán y la serpiente que está, a twisting serpent. Qué interesante, habla de la serpiente por todos lados. ¿Por qué nunca hemos captado esto? No, es lo que representa la muerte. Es el mito de que ellos pensaban que en el inframundo había un animal. Por eso es que en la historia de Jonás había un pez. Ese pez representaba lo que el mundo antiguo pensaba, que él tenía dominio sobre el inframundo. Obviamente es un pez. Pero la Biblia está diciendo, usando el vocabulario de ellos, el Dios de Israel defiende, gana al pez, al dragón, al Leviatán, que para ellos era el Dios del inframundo, que para nosotros es el enemigo, el diablo, porque es la muerte. ¿Me está siguiendo? Entonces, el mito que ellos tenían, la Biblia no está preocupada en cambiar la mente de su mito. Él está redirigiendo la atención, quién es el que tiene el dominio sobre el ámbito donde el enemigo o la serpiente o el dragón o el pez mora, que es en el mar. Entonces la Biblia está diciendo, el Dios de Israel tiene dominio sobre el mar y por ende dominio sobre el pez. Y por eso es que en la creación dice que Él creó los cielos y la tierra, y te habla de los, vamos a leerlo en Génesis 1. Por eso ahora entendemos por qué Génesis es tan importante. ¿Ok? Génesis 1, yo creo que es el cuarto día, ¿no? Fue el cuarto día cuando hizo los peces. No me ayuden mucho yo. El 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Ahí mismo ya está dejándonos saber que la guerra en contra de lo que es el inframundo ha sido ganada. Porque aquí te está diciendo que fue Dios el que los creó. No tiene ningún tipo de divinidad y autoridad como Dios y como autoridad del mar. Pero leemos esto y decimos, ok. Pero dice monstruo. Vamos a ir allá. ¿Génesis qué? ¿Génesis 1 qué? Vamos a ir allá en el inglés. Vamos a ir allá rapidito. Génesis 1:21. Dígame, pastor. ¿Por qué tiene que usar la palabra de monstruo, hermano? Como monstruo. ¿Cómo fue eso, monstruo? ¿Qué hace qué? ¿Por qué tiene que usar esa palabra? O sea, no sé. Estamos utilizando. Para nosotros es algo feo que te asusta. Bueno, eso asustaba.
en hebreo. Exacto. Tanim. Vamos a ver aquí. Creature, sea creature. Si buscamos la palabra creature, debiera ser tanim. ¿Ve? Tanim, ¿ve? Ahí lo dice, Génesis 1:21. Dice tanim, la misma palabra que estamos hablando en Job, que estamos hablando en Isaías, que estamos hablando en todo. Quiere decir que el diluvio tiene un mensaje. El mensaje del diluvio es tener dominio sobre el inframundo, que el pez y el monstruo no tienen autoridad, porque fue Dios el que secó, fue Dios el que comenzó la lluvia, fue Dios el que paró la lluvia, fue Dios el que controló el mar. Él tiene dominio sobre todo ahora mismo. Dígame, el micrófono. Aquí está hablando en plural de grandes monstruos marinos, o sea que hay más de uno. No sé, pero sabemos que hay más de ¿cuántos diferentes tipos de ballenas hay? Pues, la blanca, la azul. exacto. Para la gente del Antiguo Medio Mundo, en el Antiguo Medio Oriente, los animales representaban eso, no importa cuál fuera. Ahora imagínese que usted vive en la costa del Líbano o en Siria, en la costica ahí, y ve al pez que se acerca, una ballena, y de repente cuando se acerca a la costa, escupe a Jonás. ¿Qué usted pensaría con esta mitología del mundo que usted vivía? Primero, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu Dios? Porque tu Dios te hizo sobrevivir el mar y el pez. Tu Dios tiene dominio sobre el pez y sobre el mar. Tu Dios tiene dominio sobre la creación. Y cuando él bajó a Nínive, que es la ciudad de peces, todos se convirtieron porque ya la guerra había sido ganada. Cuando leemos la historia no sabemos. Micrófono, por favor, señora. Si no se les regaño yo. Esa misma palabra, tanim, se usó cuando Moisés tiró la vara. Buena pregunta. Vamos a ir allá. Okay, vamos a investigar eso. Porque la palabra tanim, vamos a buscarlo aquí. Entonces en el Sefer Torah dice así como sí, está escrito, ¿verdad? Sí. Exacto. El Sefer Torah dice exactamente eso. Tanim. Okay. Vamos a buscar la palabra serpent. No me trabaja nada cuando necesito. Increíble, Dios mío. Vamos a ver si salgo de aquí. Ok. ¿le puede leer, por favor? Aquí va, mira, snake. ¿Viste la palabra dice serpiente? Mira los versículos que dice serpiente. Éxodo 7, ¿qué? 9 y el 10. Y el versículo 12. Lea el versículo 9, el versículo 10 y el 12. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Adonai le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Ve? La guerra fue ganada en ese momento. Es la misma palabra tanim. Exacto, pero es lo mismo. Exacto, quiere decir que cuando ellos lanzaron la vara y la vara de ellos se comió la vara de los de Egipto, la guerra fue ya en ese momento gana. Que el Dios de Israel tiene dominio sobre el inframundo y sobre la creación. Ok, interesante, ¿no? Pero cuando le habló al pueblo de Israel, usa la palabra Nahash. Vamos a buscar en los primeros versículos del libro de Éxodo. Ok, Éxodo, capítulo 2 o 3 creo que es, cuando le dice que vaya a Israel. Míralo aquí. Dice, entonces le dijo, échala en la tierra, y la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Ese es el versículo capítulo 4, versículo 3, ¿no? Ok, Éxodo, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, and he said, throw it on the ground, and I threw it on the ground and it became a snake. ¿Cuál es la palabra snake? La palabra snake es Nahash. Es interesante. Nahash es serpiente. Porque está la profecía del hijo de la mujer
la semilla de la mujer y el de la serpiente. Esa es la profecía de lo que es el Mesías. The seed of the serpent. La semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Dígame. ¿Podría ser posible que para los hebreos era una simple serpiente? ¿No representaba el mito? Te voy a decir por qué. Ajá. Yo voy a ir al internet. Voy a entrar aquí porque tengo acceso. Ok, y voy a buscar images. Y te voy a buscar el ureos de Egipto. No, eso no es euros. No, mi amor, pero ya un momentico. Ureus. Para contestar tu pregunta. Cuando tú ves esa foto, es la cabeza de Faraón, tenía una serpiente. Sí, la serpiente. Entonces, el mensaje era que la serpiente, que es el poder de Faraón, iba a ser destruido. Y para Faraón, la serpiente se convierte en el monstruo marino, que era el acceso al inframundo, que ya Dios tiene dominio sobre el inframundo. Por eso es importante el antiguo Medio Oriente. A la audiencia que me está viendo, ¿están aprendiendo algo nuevo? Porque no tenemos tiempo de estar discutiendo y argumentando y debatiendo de cosas que no tienen sentido. Entonces Nahash es referente a la semilla de la mujer. Bueno, recuérdate que está la semilla de la mujer no da semilla, pero la profecía en Génesis, después que Adán peca, que va a ver qué. Y después la cabeza de la serpiente, ¿verdad que sí? No habla acerca de eso. Y cuando hablamos el carcañal. Sí. Vea que le daría a la serpiente, ¿no? ¿Sí o no? Ok, el líder de Egipto representado por una serpiente. Ok, Augusto César, el nacimiento de Augusto César supuestamente fue un nacimiento milagroso, en la cual la madre de él se quedó dormida en el templo de Apolo y una serpiente tuvo sexo con ella. Ahora vemos el emperador de Roma como el hijo de la serpiente y Yeshua como el hijo de la mujer, que es la profecía de lo que es la venida del Mashiach. Ahora tiene sentido, ¿no? Quiere decir que lo que estaban haciendo, y me sacaron fuera del tema, pero no importa. Pero lo que estamos haciendo aquí es que cuando habla Nahash en uno y también en otro, está hablando del mismo tema, pero con autoridad, quitándoles al faraón, que era que tenía, obviamente, la serpiente como señal de autoridad en su cabeza, en su corona. Y cuando fue a Faraón, lo tiró como el monstruo, como el cocodrilo o el monstruo. Y cuando se habla de la serpiente que fue levantada en el desierto. Ya eso es otro tema. Ya eso es otro tema porque me va a sacar completamente de acá y no puedo ir allá. ¿Ok? Exacto, pero ya eso es otro tema. Así que no vamos a hablar. Pero más tarde lo hablamos, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? La hermana me lo arruinó ya lo último. Yo decía, wow, me veía inteligente de que me hace la pregunta que no sé la respuesta. Está bien, no hay problema. No estoy seguro, es que no estoy muy seguro y no quiero dar una respuesta rápida, ¿ok? Ok, entonces, regresando a Isaías 51, ¿están pasando bien? Mire, yo le digo algo. Mi motivación es de retarlos a ustedes a querer aprender más. Por eso doy los recursos, por eso es que me gusta enseñar. Mire, todo el día estaba estudiando, enseñando. El estudio 2 horas y media, después grabé otro estudio, después me fui a estudiar. Y después empecé a repasar este estudio para estar con ustedes hoy. La idea es que podamos aprender, que cuando podamos ver la Biblia, yo leo Isaías 51, ahora lo entiendo, mira lo que pasa. Despierta. Ese vocabulario es muy importante porque Pablo lo usó. ¿Okay? Entonces está hablando de resurrección. Brazo de Adonai, Zeró Adonai. ¿Okay? Tiene que ahora hacer un estudio acerca de lo que los judíos pensaban acerca de quién y qué era el brazo de Dios. Y eso va a explicar por qué Yeshua caminó en el agua y por qué Yeshua extendió su brazo para sacar a Pedro del agua. Eso es el mensaje de resurrección, el mensaje de dominio sobre el inframundo, que es el mensaje que Yeshua vino a traer, que Dios le había dado a él la autoridad y las llaves del Hades, porque la resurrección ahora lo pone a él en el liderazgo en la tierra para
para promover la vida eterna, para que todos sepan que es el Dios verdadero que da la vida eterna. Seguimos, dice, y cúbrete con poder, despierta, como los días antaños, como en generaciones antiguas. ¿No fue tu brazo el que quebrantó a Rahab en pedazos? Tú quien atravesó al monstruo marino Tanim. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra Tanim? Desde que comenzamos ahorita, ¿verdad que sí? En una palabrita nada más entendimos ahora la serpiente en Egipto al pueblo de Israel, pero la pastora me arruinó con la serpiente en el desierto. Pero no hay problema, yo la quiero igualita. Ok. Dice versículo 10, ¿no fuiste tú quien secó el mar? Ok. Está diciendo el brazo del Señor que secó el mar. Aún la abundancia del gran abismo, Tehom Rabá, Rabá Tehom, tú, el que hizo el fondo del mar un camino para que cruzaran los liberados y redimidos, o sea, el mar rojo. Aquellos rescatados por Adonai regresarán y vendrán cantando a Sión con alegría y exultación eterna. La alabanza y la alegría estarán sobre sus cabezas y el dolor y la profunda pena y el gemido oirán. Lo mismo que dice Apocalipsis 21. La muerte va a ser derrotada y no va a haber un crujir, ni pena, ni muerte, ni va a haber una llanto, ni cosas así. Seguimos. Dice, la ley promulga el establecimiento de orden de la creación, visto que en su aspecto de jurisdicción, en resumen, el orden cósmico, político y social del Antiguo Medio Oriente encuentra su unidad bajo el concepto de creación. Por eso es que yo tengo nueva creación aquí. Y está en la misma línea de convenios. Está vinculado, está conectado muy directamente. La naturaleza, la política, la ley. ¿Ok? Entonces, sabemos que Dios tiene dominio sobre la naturaleza. Él establece lo que es la política, un reino. Establece un rey, un sacerdote y jueces. Y la Torah establece el orden, la constitución que mantiene ese cosmos que Dios establece en orden. Cuando los primeros frutos están listos, los llevas al templo, al rey del universo. ¿Ok? Y así, y de esa forma. Esta es la razón por la cual un delito en el ámbito legal obviamente afecta al reino de la naturaleza. Sequía, hambre. ¿Por qué? Moisés dijo, yo llamo el cielo y la tierra como testigos en contra tuya. Vinculó la naturaleza bajo el juramento de un convenio. ¿Ok? Estamos viendo eso en Palestina hoy día. No en Palestina, con los palestinos, perdón. En la cual la acción de pocos, los animales de Hamás, que están viviendo por ese nombre que es destrucción. ¿Ok? Pues entonces, por ello está sufriendo toda la población palestina, que por cierto estaban celebrando y compartiendo dulcecitos cuando ellos estaban aniquilando a la gente al otro lado de la frontera. Pues ahora están sufriendo y ahora son las víctimas. Y el problema es que los judíos en esta no los va a dejar. Es como el león que cuando agarra la presa no la va a soltar. Y yo se lo dije el día antes que ocurrió en Tennessee. Estaba haciendo un estudio y se lo dije a la audiencia. No sé, no recuerdo cómo vino la conversación, pero yo dije, ¿usted sabe por qué los musulmanes dejan a los niños caminar en la ciudad de Jerusalén? ¿Usted recuerda cuando estuvimos allí? En la ciudad, en la vieja ciudad, dentro de la pared. ¿Cuántos niños se veían caminando tranquilitos? No tenían problema. No afectan a los niños, los musulmanes no lo afectan, no lo molestan. Y yo dije, porque el momento que toquen a los niños, el judío se levanta como ese león que no lo va a soltar. Como ese león. Al otro día hicieron exactamente los niños. Lo mismo. Raptaron, ultrajaron, homicidios, decapitaron a bebés, quemaron a niños en vivos. Yo vi una foto, yo las vi. Que diga que no es verdad, está mintiendo. Okay, yo tengo unos amigos en Israel que me dijeron lo que ocurrió aquí, las noticias no le está promoviendo, no le está enseñando. Es peor de lo que la gente piensa. Bueno, que unificó todo el pueblo, los liberales, ahora están con los religiosos. Y todos están con el mismo sentir. Hay que eliminar a todos jamás. Cortarle la cabeza al sistema gubernamental de ellos. Y lo van a hacer. No va a existir. Porque hicieron algo más allá que no se puede permitir. La opresión al inocente, lo mismo que hizo Amalek.
Y ellos no van a permitir otro holocausto. Te digo algo, yo nunca en mi vida había visto a Israel en esa forma. Esto, lo que va a ocurrir ahora, determina el futuro para Israel. Y si se mete Irán, si se mete Jordania, si se mete Egipto, si se mete Siria, Irak y Afganistán, no se sorprendan que caiga una bomba atómica en uno de esos lugares. Porque Israel no se va a dejar. Va a ser bien interesante. Está poniendo serio la cosa. Y los que piensan que eso no va a llegar a este lado del mundo, está muy erróneo. La cantidad de inmigrantes que este presidente ha dejado pasar por la frontera, que no son de Latinoamérica, son de Afganistán, son de África, son musulmanes, y todos los afganos que trajeron y los palestinos que viven en este país ya, que no tienen lealtad a este país ni la Constitución. Y he visto mucha gente que ahora mismo está en las redes atacando a Israel, que dicen guardar Torah. Y son raíces hebreas. Si esa es la línea que las raíces hebreas está tomando, de convertirse en un movimiento antisemitas, yo felizmente me voy a salir de ese autobús y me voy caminando solito. Porque ahí yo no voy. Al antisemitismo yo no voy. Eso de ser tan justos, que ahora no, ellos no son judíos, nosotros somos los judíos. Oh, ellos no guardan Torah, por eso les ocurrió. Interesante que hace poco tiempo nosotros tampoco guardábamos Torah y Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo que es el egoísmo, lo que es la soberbia y lo que es la arrogancia, pensar que nosotros lo tenemos figurado cuando vivimos por gracia. No te sorprenda que esto llega a este mundo. Y cuando llegue, no se pongan a apuntar el dedo allá a Israel. Porque fuimos nosotros mismos que nos tuvimos con ellos cuando le afectó. Y nosotros perdemos la brújula. Y no entendemos el libro de Apocalipsis cuando claramente nos dice que cuando el dragón haga guerra contra la mujer y el hijo y no pueda ganarle a la mujer y el hijo, él va a ir detrás de los que guardan, a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. ¿Quién tú crees va a hacer eso? Así que tenemos que orar y unificarnos, unirnos, para cuando llegue el momento difícil podemos responder correctamente y tener las espaldas del uno al otro. No es momento para debates, no es momento para usurpar la autoridad de otra persona, no es momento para estar hablando, ¿cómo se dice? Slandering, difamar a otras personas. Es tiempo de ponernos a orar y unirnos de una forma u otra. Lo último que escuché ahora es que yo y que guío a la gente al judaísmo. Por favor, qué ridículo es eso. Si fuera así yo me hubiera convertido ya y me elimino todo este dolor de cabeza. Hubiera sido fácil hace tiempo. No, pero yo creo en perfecta fe que Yeshua es mi Mesías. Y yo no me voy a convertir en ninguna religión y tampoco ayudo a otros a convertirse. Por cierto, cada persona que se convierte al judaísmo, que estudiaron o conmigo estudian las raíces hebreas, yo los elimino como mis amigos y se lo he dicho a algunos de ellos. Y no es nada personal. No puede ser mi amigo porque hablaste mal de mi Mashiach. Entonces, el que se quiere ir al judaísmo porque no tiene identidad. Esa es la razón. La identidad está vinculada en una organización. Cuando Yeshua nos da una identidad en el reino, ¿qué más podemos hacer? ¿Están conmigo, no? Ok, seguimos. Dice, en esta razón por la cual un delito en el ámbito legal obviamente afecta el reino de la naturaleza, sequía, hambre, o en la esfera política, amenaza del enemigo. David y los gabionitas, Elías y el profeta de Baal. Seguimos. El orden de la creación encontró su expresión más viva en la ideología de la realeza del antiguo Medio Oriente. Como encarnación o hijo, en cualquier caso, el representante de la deidad creadora sobre la tierra. El rey se veía como el garante terrenal del orden de la creación. Por eso es que Yeshua es el fiador. Por eso es el que da su vida por nosotros. Porque el rey se suponía que diera cara por su reino. Por eso cuando iban a la guerra, él iba al frente. ¿Okay? Porque él era el que garantizaba el bienvenir de su pueblo, el porvenir de su pueblo. ¿Ok? ¿El micrófono? Sí, el fiador. Exacto. Dice, sobre él y sus actos dependían la fertilidad de la tierra,
así como el justo orden social y político del Estado. Por eso es que se supone que nosotros somos un olivo natural. Hemos sido injertados al olivo natural. Interesante, un señor en Sucot me regaló jugo de uva, el más orgánico que yo he probado en mi vida. Literalmente de su viña. Empezamos a hablar. Estaba delicioso, ¿verdad, Yoli? El jugo de uva estaba delicioso. Estaba riquísimo, no tenía nada que no fuera natural. Pero en la conversación en la mesa, él empieza a decir, fíjate, yo injerté una viña silvestre a mi viña natural. Y se tomó más tiempo dar fruto, y el fruto era más pequeño y agrio. Y eventualmente el fruto, la vid silvestre, sobretomó la vid natural. Entonces yo le digo, wow, exactamente esto es lo que está ocurriendo hoy día en el Evangelio y lo que sigue en Torah. Estamos entrando, somos injertados al olivo. Y yo he dicho aquí muchas veces que el olivo silvestre no tenía la fruta, no se podía comer, era agria. Y la madera pues no daba fruto por el mismo. ¿Okay? Por eso es que Pablo dice en contra de su naturaleza. Y es interesante que ahora entramos al olivo natural, le decimos al olivo natural que ya no es olivo natural, que no son judíos. ¿Ok? Y el fruto que estamos dando es división, caos, confusión, que ahora todo el mundo es un profeta. Un problema, familia. Ahora el olivo natural no es olivo natural, ahora el silvestre se puede mantener el mismo. Seguimos. Dice, creación bíblica como contracultura. Marduk creó a los seres humanos para trabajar como esclavos baratos, para que hicieran el trabajo mugriento de los dioses inferiores. Solo ciertas personas, el rey, los príncipes, los sacerdotes, los señores y damas de la nobleza, fueron ordenados como las imágenes de los dioses en la tierra. Mira qué interesante. ¿Cuántos de ustedes no sabían de eso? Yo lo he mencionado, pero nunca lo había citado. Y esto proviene de este libro que se llama Subversive Christianity, Imaging God in a Dangerous Time by Walsh. Y dice, fueron ordenados como las imágenes de los dioses en la tierra, donde estos portadores de la imagen no podían estar. Ídolos serían erigidos y el ídolo representaba al Dios para el pueblo. Entonces, en la creación, en Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Betselem, imagen. Que Adán, a la imagen de Dios. Y por eso es que nosotros usamos los sitiot, porque el color azul, no es cualquier azul, es el tejelet. Este azul que se convierte en un azul era el color de realeza. Porque nosotros hemos sido en la nueva creación, somos ahora príncipes y somos reyes y sacerdotes. Por eso el vocabulario, que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué lo usa? Porque solamente los príncipes, los reyes, los sacerdotes podían ser las imágenes de los dioses. Y el mensaje te está diciendo lo mismo. Ya tú no eres esclavo. Ahora tú eres rey y sacerdote. Tú, Sitiyot, representa tu estatus. Ni un aleluya. Voy a seguir. Eso era importante. ¿Ok? Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar. ¿Por qué comienza con los peces del mar y no comienza con las aves? Peces del mar, ¿por qué comienza con eso? ¿Por qué no comenzó con y las aves del cielo y las bestias dentro de la tierra y todo animal que se arrastra por la tierra? ¿Por qué comienza con los peces del mar? Porque el mar representaba caos y el pez era el monstruo que representaba el inframundo. Interesante que a través de Yeshua, que por un tiempo fue menor que los ángeles, como dice Hebreos capítulo 1, él vino y pudo dominar la esfera de la muerte, viviendo una vida moral y una vida justa. Seguimos. Dice, Génesis como un mito. Debemos preguntarnos por qué en cultura debe considerar importantes las historias sobre los dioses. Un babilónico consideraría que los mitos eran importantes porque ofrecían explicaciones sobre cómo funcionaba el mundo.
Los dioses eran reales para los antiguos y sus relatos daban cuenta de los dioses y del mundo de maneras que eran importantes para entender el mundo y la vida en general. Los mitos eran destinados a arrojar luz sobre el presente. ¿Okay? Por eso es que hay muchas personas que piensan que la historia de Noé es un mito, que la historia de la creación es un mito. Yo no pienso eso, yo pienso que esos fueron eventos que verdaderamente ocurrieron, que es contracultural a los mitos antiguos, porque los mitos vino de un evento real. ¿Me siguen? Todos tenían un relato del diluvio. Todos tenían un relato del diluvio. ¿Cuál es el real? Ahí es donde entramos. ¿Ok? El micrófono, por favor. ¿Por qué tengo que recordarle el micrófono todo el tiempo a ustedes? No hace entiendo. sentido porque es obvio que hubo un diluvio y se sigue hablando del diluvio y al ellos no tener el relato exacto, pues se inventaban lo demás utilizando la mitología y lo que ellos creían. Exacto. Seguimos. La imagen de Dios. Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La palabra es Selem, que significa estatua, columna inscrita, ídolo, imagen, réplica, semejanza. Yeshua es la representación. Lo dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Selem, Bet-Selem. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra de la majestad, no en el trono del Padre. ¿Ok? Y dice la representación de su gloria, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, la imagen, Selem. La representación, la copia en el inglés, si vamos aquí a lo que es el texto, voy a buscar Hebreos capítulo 1 en inglés para que usted lo vea. Yo lo he hablado muchas veces aquí, pero hay que siempre, ¿cómo te explico? Tenemos que, pues, seguir probando el punto porque la gente no crea uno. Y no hay problema, la idea es que lo puedan validar, que lo puedan verificar ustedes mismos. Pero eventualmente la evidencia es tanta, yo no sé cómo no lo podemos creer. O somos más fieles a una teología o una idea que nosotros hemos desarrollado para justificar nuestras creencias, o creemos lo que la Biblia dice en su contexto, que no le quita nada al Mesías. La palabra, who is the radiance of his glory and the representation of his essence. La representación representa la palabra carácter. La palabra carácter representa como es una copia o una, como dice aquí, let me see, an impress, stamp. ¿Ok? Es como una copia, reproducción, representación, apariencia externa. La Biblia misma te está diciendo quién es Yeshua, que es la imagen, el último Adán. ¿No dice Pablo que es el último Adán? ¿Y por qué no dice que es el Padre en la tierra? No lo dice. Dice que es el último Adán. Yeshua no dijo que era el Padre en la tierra tampoco. Yeshua dijo, yo soy Ben Adam, el hijo de hombre. ¿Okay? Y él mismo lo dice, me ves a mí, ves al Padre. Obvio, porque él es la imagen de Dios invisible. ¿Ok? Ok, Melquisedec. Entonces, una pregunta. Si está el Padre y está la humanidad, entonces si Yeshua es el Padre, ¿cómo él puede ser el mediador y un sumo sacerdote? Porque el Padre puede hacer todo. Sí, yo entiendo que lo puede hacer, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia está estableciendo un orden, claramente. Eso no le quita nada, porque hoy investigamos que en el Qumran pensaban que ese Melquisedec era era un personaje divino que iba a traer una liberación al pueblo. ¿Verdad que lo vimos? Entonces yo no entiendo por qué tenemos tanto problema con Yeshua, no ser el Padre, pero que proviene del Padre. Ese es el misterio. Es divino, no es un hombre como usted y yo. Está a la mano derecha del Padre. ¿Qué más queremos? No entiendo por qué eso es tan conflictivo. Cuando el Eterno, él mismo resucitó a su Hijo. Entonces no entiendo. Si Él es el Padre, entonces ¿cómo se va? ¿Por qué la Biblia dice que Dios resucitó a su Hijo? Y lo dice sobre 22 veces en la Biblia.
¿Hasta cuándo nosotros vamos a evadir lo que la Biblia nos dice? La representación. Mi padre es mayor que yo. Todo lo que mi padre me ha dado lo hice. O sea, no entiendo. Porque el hereje es uno que cree lo que la Biblia dice. Hermano, Dígame. ¿y qué beneficios reciben las personas que creen que Yeshua es Dios? El Padre. Este es el problema. Tenemos que definir los términos. Porque, recuerda, si en el mundo cristiano todo el mundo sabe que Yeshua es el Hijo, pero que es divino, y no le llaman divino, le llaman Dios. Y Dios, ese título, siempre es en referencia al Padre. Tenemos que aprender a definir términos, porque claramente la Biblia nos dice que Yeshua fue exaltado y que está a la mano derecha del Padre. Entonces, obviamente, no es como usted y yo, porque está en el cielo y ningún hombre puede ver a Dios, ¿sí o no? Pues entonces, obviamente, no es como usted y yo. Entonces, tenemos que definir los términos, porque eso trae confusión. Porque inmediatamente una persona que no es estudiada en esto va a pensar que uno está rechazando quién es el Mesías. Y esto es para nada. Yeshua es el Mesías, es divino, preexistente, antes de la fundación del mundo. Él es el sumo sacerdote, hizo la función de sumo sacerdote. Es la imagen del Dios invisible, la representación de su gloria. Va a ser el rey, se sienta en la mano derecha y vino a hacer la misión del Padre, como dice la Biblia. Pero no es el Padre, viene del Padre. Ese es el misterio. Y eso estamos tratando de figurar. Cuando la Biblia te da la identidad del Mesías, claramente queremos figurar lo que no entendemos, en vez de enfocarnos en lo que nos dice. ¿Tiene sentido eso? Y me he metido en gran problema por meterme en estos temas. Pero yo no puedo comprometer lo que la Biblia dice, porque algunas personas se ofenden si yo digo lo opuesto a lo que ellos dicen. Si yo estoy incorrecto, yo lo cambio. Pero no quieren tampoco tener un diálogo. No hay una oportunidad para diálogo y compartir información. Todo es un ala y tire. Ala y tire. Yo estoy correcto, está correcto. ¿Qué es lo que dice la evidencia? La evidencia establece la verdad. Y yo básicamente reto en una forma educativa a la audiencia. No me mires así. Estoy hablando de un reto educativo a la audiencia. Mi esposa me miró como que no. Un reto educativo a la audiencia que valide la información, porque claramente yo creo que Yeshua es el Mesías. Yo creo que proviene antes de la fundación del mundo. Yo creo que Él es divino y se sienta en la mano del Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Creo que Él es divino y creo que Él es el Mesías. No entiendo cuál es el problema. Es que tengo que creer como aquel cree, como aquel cree, como aquel cree para estar bien con todo el mundo. Discúlpame, la palabra establece la verdad, no somos nosotros. Es la palabra que tenemos que guiarnos. No salimos del sistema religioso porque no nos decían la verdad. Y estamos siguiendo interpretación de hombres. Y ahora venimos a este movimiento a seguir interpretación de hombres y eliminar. Entonces, cuando yo leo que dice que el resplandor de su gloria, pero si es el mismo, ¿por qué es el resplandor de su gloria? Y dice, la imagen misma de su sustancia. Pues que no entiendo. Yo sé leer. Entonces, tú sabes, a veces nosotros pensamos que nos hace sentir como que no, eso es lo que dice. Ok, vamos al griego, pues, mira, lo dice aquí también. O vamos al hebreo, ahí también lo dice. Vamos acá, también lo dice. Entonces, ¿cuánta evidencia necesitamos para aceptar quién es Él? Una pregunta, si Yeshua no es el Padre, pero proviene del Padre, ¿le quitaría eso el poder de ser llamado el Mesías? Estoy preguntando. Para nada cambia su función, su rol y su propósito. Establece un orden de un gobierno. ¿Por qué la Biblia lo llama el príncipe? Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 lo dice aquí. En algunas Biblias sí, algunas no. Pero en griego es la misma, se puede definir como señor o príncipe. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra, no en su trono, con su diestra, por príncipe y salvador. Y lo dice aquí. Lo dice aquí mismo en Hechos. Entonces tenemos que creer lo que la Biblia dice. ¿Ok? Seguimos. Vamos entonces a lo del Nuevo Testamento. El libro de Mateo como una nueva creación. Que Yeshua, el templo y la nueva creación. En esta parashá tenemos lo que es, tenemos lo que es una nueva creación con el diluvio y cuando salen del diluvio. El arca es una representación del templo, ¿sabían ustedes eso? Así como el tabernáculo
tiene tres, voy a buscar aquí. Disculpen, tengo que regresar. Así como el arca de Noé tenía 3 pisos, 3 niveles, igual como el tabernáculo tenía 3 niveles de santidad. Son una aplicación. ¿Ok? Es interesante que el arca de Noé y el arca donde pusieron a Moisés fue construida exactamente del mismo material y de la misma forma, pero en una escala menor, obvio. ¿Ok? Ok, entonces, el Evangelio habla de este tipo de motif de lo que es una nueva creación. Dice, en Génesis capítulo 2, versículo 4 y el capítulo 5, versículo 1, en el Septuaginta, dice el libro de principios de la creación. Génesis, libro de principios. Y cuando tú buscas en Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿lo puedes leer por favor, hermana? En el griego koiné, dice el libro del principio de Yeshua. ¿Qué dice su Biblia, por favor? Mateo 1:1. Sí. Libro de la genealogía de Yeshua. Ok, Mesías, principios de Yeshua. hijo de David, hijo de Abraham. Gracias, muchas gracias. Entonces, partiendo con el vocabulario, podemos ver que Mateo comienza con es una nueva creación. El espíritu de creación, tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua, una nueva creación. En este momento los cielos se abrieron, vio el Ruach HaKodesh de Adonai que descendía en forma de paloma. ¿No hubo una paloma en la historia de Noé? Ok. Y una voz del cielo. ¿Y qué tipo de árbol fue que las ramas de qué? ¿De qué? Ah, interesante. Que nosotros hemos sido injertados en el olivo. Yeshua viene a destruir la muerte que está representado por el mar y somos injertados en el olivo. Ok. Y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo a quien amo. Con él estoy muy complacido. Quiere decir que esto es adopción. Aquí es donde se le da la autoridad en frente de testigos para traer el mensaje de remisión. Por eso es que Juan el Bautista dice que estaba bautizando para remisión de pecados. La palabra áfesis, que vamos a cubrir mucho ahora, el capítulo 9 y 10 del libro de Hebreos. ¿Están conmigo? Ok. Batalla contra el caos. Mira qué interesante. Vamos a Mateo capítulo 24 y 25. ¿Lo puede leer, por favor, hermana? Entonces, sin aviso, se levantó una furiosa tempestad en el lago, de modo que las olas cubrían el bote. Yeshua está en un bote. Noé está en un bote. Noé significa Noah, descanso. Yeshua dice, yo soy el Señor del sábado, del descanso. ¿Qué descanso está hablando él? De eliminar el Shabbat. O que él va a traer, recuérdate que nosotros estudiamos Hebreos y encontramos que la palabra descanso, reposo, se aplica también cuando entremos a la tierra. Está interesante, ¿no? Y dice, siga leyendo. Pero Yeshua estaba durmiendo. Sus discípulos se acercaron y le despertaron diciendo, Adón, sálvanos. Ya va, en la profecía de Isaías 51. Levantaos. Despiértate. Inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? Adón, el Señor, sálvanos. Estamos a punto de morir. Vamos a seguir ese versículo. Puede buscarlo, vamos a leerlo, por favor. ¿Y qué dice en Mateo 26? Perdón, capítulo 8, versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Enseñó dominio sobre el mar. Enseñó dominio sobre la tormenta. ¿Quién era la tormenta en el mundo de Israel en ese tiempo? Baal representaba al Dios de la tormenta. Él está en el mar, el mar de Galilea, está en un bote, está durmiendo y es despertado. Y es la mano derecha, porque es la mano derecha del Eterno, sentado a la mano derecha del trono. Y él salvó, él calmó las aguas y en otra ocasión él caminó sobre las aguas. En un dominio sobre la tempestad, en un barco. ¿Okay? Han estudiado lo que es la mitología de Egipto en referencia a Ra,
cuando el sol baja en Egipto, que él tiene una guerra cósmica con la serpiente en el mar celestial. Y cuando sale el sol en la mañana, para ellos era una nueva creación y resurrección. El mensaje siempre ha estado ahí. Ok, seguimos. Dice, el fracaso de Israel en llevar el fruto. En Marcos capítulo 11, Yeshua inspeccionaba el templo, el versículo 11. Maldice la higuera que no tenía fruto. Versículo 12 y 14. Limpia el atrio de los gentiles. Versículo 15 y 19. Vamos a leer esos versículos. Versículo 11, el 12, del 11 al 19. Marcos 11, del 11 al 19. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ok, yo voy a Israel y allá a higos todo el tiempo. Obviamente, entonces, ¿es falso lo que Yeshua dijo? ¿O en ese momento la higuera representaba algo para ellos? ¿No era el fruto del líder de Israel? La higuera en algunos ámbitos representa al rey de Israel y también a los líderes. Y no están dando fruto porque están corruptos. Él está hablando en contra del liderazgo. Entonces, ¿esto fue literal o no fue literal? No, fue literal, pero representaba algo específico. Por cierto, ¿cuándo es que se da lo que es la higuera? ¿Cuándo tiene su fruto? Tenemos que buscar en lo que es la tarea para mi estudiante. Que busquen en el internet o los ciclos agrícolas cuándo es que se van a dar los dátiles y cuándo la higuera estaba preparada, estaba lista. Porque dice que él sabía que no tenía. No era el tiempo, o sea, no era la época. Él tenía que saber la estación del año. Entonces, obviamente, se sabía que representaba simbólicamente Sí. ese árbol. Y después lo dice también en Mateo 21 en referencia a la parábola de la viña, que la viña representa a Israel. Obviamente esas dos parábolas representan el liderazgo de Israel que no está dando fruto y está oprimiendo al pueblo. Pero la gente no lo ve de esa forma. ¿Ok? Seguimos. Agua viva de un templo funcional. El templo de Israel no había dado fruto que trajo sanidad a las naciones. Ezequiel 47, 12 y Apocalipsis 22, 2. El templo, el sumo sacerdote estaba corrupto. El oficio es santo. El sumo sacerdote estaba corrupto. Ok, recuérdate que el número 18 dice que ellos llevarán la afrenta del sacerdocio. Si ellos son corruptos y hacen la oración, interceden, Dios escucha el clamor del pueblo a través de ellos, pero ellos llevan la culpa por su iniquidad. Es interesante como el libro de Números lo establece. Ok. Yeshua se revela como el templo que traerá esta sanidad a todas las naciones. Él no está diciendo que el templo físico no va a estar vigente, solamente de que Él, como el templo, no está haciendo su función porque la gente que está corriéndolo, el liderazgo, no está haciendo porque está la casa de Shammai, la casa de Gilel, y están limitando el acceso al reino, a los gentiles y a las naciones. Recuerda que cuando Dios le dio el mandato a Adán a mantener y labrar y guardar el espacio sagrado que es el jardín, Él no excluyó a los gentiles porque en ese tiempo todos eran gentiles, no habían judíos. El tiempo de Abraham no había judíos, ni Isaac, ni Jacob. Los judíos no vinieron hasta que Judá nació y tuvo sus hijos y después se estableció el reino de Judá, reino a través de la descendencia de Judá con la tribu de David, el linaje de David de la tribu de Judá. Entonces quiere decir que las buenas nuevas no es solamente para el judío se supone que comparta el fruto del árbol de vida con las naciones, pero no lo van a hacer. Si viene un judío ortodoxo ahora mismo y sabe que aquí hay un Sefer Torah, te va a dar 50,000 objeciones de por qué está aquí. Él no sabe lo que usted hace si se guarda Torah. Aquí no se come cerdo, aquí no se adora imágenes de dioses, aquí hacemos todo como se supone que se haga el procedimiento, ¿sí o no? Pero no les interesa porque para ellos
Pues nosotros somos pues de las naciones y no tenemos ningún negocio de hacer nada judío, cuando la Torah es para las naciones. Tenemos que aprender a valorar y mantener el orden de las cosas santas. Y la Torah es algo que revela el corazón y la santidad de Dios. Y por eso tenemos que hacer toda la liturgia de la manera correcta. Y guardar la Torah de la manera correcta. Y enseñar la Torah de la manera correcta, porque ya no nos estamos representando nosotros. Estamos representándolo a Él. El momento que llegó el Sefer Torah a este lugar y que todo lo que hacemos en el nombre de nuestro Mesías nos levanta a nuestro nivel de responsabilidad. Por eso es que le damos recursos, le damos versículos, le damos todo lo que yo pueda para que estemos en una línea consistente y que sea validada, porque yo no quiero que mi Mesías sea avergonzado por mis acciones. Una gran responsabilidad. Y podemos ver esto en Hoshana Rabbah, el último día de la festividad, cuando Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Porque todo templo tenía su recurso de agua. ¿Ok? En Isaías capítulo 44, versículos 2 y 3, ¿lo puede leer, por favor? Así dice Adonai, el que los hizo, el que los formó en el vientre y los ayudará. No tengas temor, Jacob, mi siervo, Yeshurun, amado, a quien he escogido, porque yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca y arroyos en el suelo seco. Yo derramaré mi espíritu sobre tu cera, mi bendición sobre tus hijos. Interesante. Que lo que dijo Yeshua no era nada nuevo. Todos sabían que era profecía de Isaías 44, versículos 2 y 3, en referencia al Mesías que Dios iba a enviar. El Espíritu Santo vino porque ya Dios lo había profetizado a través de Isaías. Pero Él envió a su mano derecha para ejecutar el trabajo de la liberación, para que el Espíritu Santo de Dios volviera a morar dentro del hombre, porque esa fue siempre su intención. En Génesis, lo que mantuvo a Adán en el espacio sagrado fue el Ruach HaKodesh de Dios. Él le dio el soplo de vida. Cuando Adán fue creado, no tenía vida. Cuando Dios sopló su soplo, su espíritu, dio vida. Eso es resurrección ahí mismo. Y cuando lo resucita, ¿a dónde lo llevó? A su jardín. Quiere decir que el templo representa el jardín y por eso el templo representa el ámbito de la vida, y nada conectado con muerte podía tener conexión con el templo, porque representa la perfección de la santidad y el ámbito de la vida. ¿Me están siguiendo, no? Ok, perfecto. Entonces, cuando dice Yeshua estas cosas, no era nada nuevo. Ezequiel capítulo 47, versículo 1, por favor, lo puede leer. Luego él me trajo de vuelta a la entrada de la casa y yo vi agua fluyendo hacia el este desde el umbral de la casa, porque la casa miraba hacia el este. Después que fui regresado, vi en la ribera de un río un gran número de árboles en un lado y en el otro. Cuando esto suceda, enjambres de toda clase de seres vivientes podrán vivir en él, donde quiera que fluya su corriente. Así que habrá un vasto número de peces, porque esta agua está fluyendo ahí, para que donde quiera que el río fluya, todo sea restaurado y capaz de vivir. En ambas rivieras crecerá todo tipo de árboles para alimento. Sus hojas no se secarán, ni su fruto faltará. Habrá una fruta diferente cada mes, porque el agua fluye del lugar Kadosh. Así que esta fruta será comestible. Entonces, el agua que Yeshua se está refiriendo, ¿a qué era? ¿Dónde estaba Él? En el templo. Él vino a hablar sus palabras. Él vino a traer lo que es el recurso de agua para que Israel pudiera regresar al espacio sagrado que es el jardín, ¿no? ¿Y del templo provenía el agua? Sí, había agua en el templo. Él básicamente le está diciéndole a la gente: regresen a Dios. Regresen al Eterno. Hoshana Rabbah, que es la celebración del agua, de la ceremonia del agua. La gran celebración. ¿Ok? Y está hablando frutos, y está hablando de agua, del templo, todas estas cosas. Juan 19:33. ¿Lo pueden leer, por favor? Pero cuando vinieron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Sin embargo,
uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. Ok, seguimos. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Yeshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los Yahudim dijeron: tomó 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Hablando de resurrección. Él no está diciendo que el templo físico va a ser destruido y que ya no está vinculado, que no tiene ningún tipo de... El templo fue destruido y había una profecía que iba a ser destruido. Pero él no está diciendo que el templo nunca va a regresar. Dios siempre quiso que su espíritu morara dentro de nosotros y nosotros ser un templo para él. Por eso es que él ha soplado en nosotros su Ruach Kodesh, su Santo Espíritu. Y muchas personas leen este versículo y dicen: ve, el templo físico no sirve para nada. Eso no es lo que le está diciendo. El templo físico representaba el ámbito perfecto donde la vida moraba. Y Yeshua viene ahora a restaurar la vida a través de su muerte y resurrección. Él viene a que la humanidad se convierta en el espacio sagrado que Él siempre quiso desde la creación. Ahora, después del milenio, no se menciona un templo. ¿Verdad que no? Él baja con la Nueva Jerusalén, pero no menciona un templo después del milenio. ¿Por qué? ¿Será porque ya la muerte no va a existir y ahora la presencia de Dios puede morar en la tierra y la tierra se convierte de nuevo en un templo porque la muerte no tiene autoridad sobre ella? Por eso es que en el templo no había ninguna conexión con la muerte. Por eso es que Él es el templo, porque la muerte no tiene autoridad sobre Él. Y por eso nosotros somos también sacerdotes y reyes. Y somos un templo para Dios, porque la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, porque estamos con el Espíritu Santo, que es el ámbito de la vida. Como que ahora tiene más sentido. ¿Ok? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Lleno de inmerecida misericordia y verdad. ¿Ok? Ok. Dice: después que Yeshua hubo tomado el vino, dijo: consumado es, y dejando su cabeza caer, entregó su espíritu. Quiere decir que ahora su muerte, estamos esperando la resurrección. Con la resurrección, ya el Tanim y la serpiente ya no tiene autoridad. Ya la muerte fue destruida. Y tenemos los versículos que validan ese punto. La muerte de Yeshua es la liberación de la humanidad de Belial. Porque Dios lo resucita y ahora tenemos dominio sobre la muerte a través de Yeshua, nuestro Mesías. Por eso necesitamos a Yeshua. Y por eso nadie puede ir al Padre si no es por Él. Porque Él es el testigo de que Dios lo resucitó para nosotros saber que es el Dios de Israel que tiene dominio sobre la muerte. Me sigue que esa autoridad no se la puede dar a cualquier persona. Solamente el Dios de Israel a través de Yeshua. Ok. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, por favor. Tanto una como la otra surgen de la confiada esperanza de que reciban lo que ha sido guardado arriba en el cielo para ustedes. Ustedes que oyeron acerca de esto anteriormente en el mensaje de la verdad de las buenas noticias. Ok, ¿cuáles son las buenas nuevas? Vamos a definir términos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Dígalo en el micrófono. Que Yeshua venció a la muerte. Nos liberó de la muerte, ¿no? Buenas noticias, ¿verdad que sí? Sí. Ok, perfecto. Son las buenas nuevas. No es que vas a orar por el enfermo o que vas a resucitar al muerto. No. Eso es la evidencia de la autoridad que Dios nos ha dado. Pero las buenas nuevas es anunciar que Dios tiene autoridad sobre la muerte. ¿Y cómo lo podemos probar? Porque resucitó a Yeshua. Por eso es que Yeshua se convierte en el fundamento de nuestra fe. Porque si Él no resucitó, estamos perdiendo tiempo. En la piedra angular. Y eso es lo que dice 1 Corintios 15. Que si no resucita, perdemos el tiempo. ¿Ok? Seguimos. Versículo 6. Ha hecho que su presencia sea sentida entre ustedes, como también está llevando fruto y multiplicado a través del mundo, de la misma manera que lo ha hecho entre ustedes desde el día que oyeron y entendieron la misericordia de Adonai
como realmente Es es. interesante que continúa utilizando lo que es el vocabulario agrícola, fruto multiplicándose. No fue un mandato que se fructifiquen y se multipliquen. Lo mismo que está diciendo ahí. Fructificando y multiplicándose, eso fue, nosotros somos una nueva creación y nos convertimos como Adán. Yeshua es el último Adán. ¿Con qué propósito? Multiplicar y fructificarse, ¿no? Nosotros somos los hijos. Nosotros somos el testimonio de ese fruto que le ha dado. Y por eso si buscamos otras personas que entren al evangelio, estaríamos haciendo una función de un sacerdote como mediador. Una persona quiere buscar de Dios y quiere el don que Dios nos ha dado. Yo no determino quién recibe el don o no. Yo no puedo determinar quién es salvo o quién no es salvo. Solamente Dios hace eso. Pero yo puedo mediar a Dios en el nombre de Yeshua porque lo hizo con el Mesías y por los méritos de su Hijo ahora le da acceso a otra persona que se convierta en la imagen de Dios en la tierra. Ahora tenemos una gran función. Ahora podemos ir al mundo y cuando le demos comida al pobre necesitado, ayudemos a la viuda y al huérfano, podemos dar un mensaje que es más que solamente comida. El que te da este fruto, te da esta comida, te puede dar algo mayor que esta comida. Esa comida ahorita te va a dar más hambre. Pero te voy a dar un regalo. Te voy a llevar al Rey de Gloria para que te dé el don de vida eterna. Pero es que yo no lo merezco, tampoco yo. No tengo nada que ofrecer, tampoco yo. Esa es la belleza del mensaje, que ninguno de nosotros podemos comprar ese regalo. Y es lo que quiere nuestra lealtad, nuestra fidelidad. ¿Ok? Seguimos. Ya leí ese versículo completo. Colosenses 1, versículo 13 al 16. Casi termino, tranquilo, no se preocupen, no se asusten. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. ¿Cómo nos transfirió? Transferido, un término legal. Quiere decir que pertenecíamos a un ámbito y ahora nos ha rescatado del dominio de las tinieblas. ¿Las tinieblas significa qué, hermana? ¿Qué representa tinieblas? El caos. ¿Y el caos representa qué? La muerte. La muerte, perfecto. Y dice, y a través de su Hijo, ¿qué tenemos qué? Redención. Esto es, siga. Es a través de su Hijo que tenemos redención. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuál es la palabra ahí? Áfesis. Áfesis, que representa qué? Remisión ¿Revisión de qué? de pecados. ¿Qué pecado? Los que no tenían, Dígalo en el micrófono, no le dé pena. los que no tenían perdón. Que eran de rebelión, ¿no? De rebelión. Que guiaba a qué. A la muerte. Exacto. No es tan difícil, familia. A nosotros nos complican las cosas con las interpretaciones. Si vamos de nuevo al contexto bíblico y buscamos la cultura de este momento, vamos a ver una consistencia del mensaje. ¿Cuántos de ustedes no habían visto el libro de Mateo como un libro relatando una nueva creación? Y el Colosenses es lo mismo, porque le está hablando a un mundo gentil que no tenía esperanza en este mundo. Y de repente le están ofreciendo las buenas nuevas. Tú tienes ahora accesibilidad a lo que el pueblo de Israel tiene. Será el conflicto en el primer siglo, que los judíos de la casa de Shammai decían, no, la Torá no es para nadie, solamente nosotros. Es como el niño que lleva el balón de básquet a la cancha. Y el muchachito es malísimo jugando baloncesto. Tú quieres jugar baloncesto, cómprate el balón. Porque tú le dices, no, si yo no juego, tú no juegas. Y te agarran y no te pasan el balón, pero no. Pero tienes el balón para que todo el mundo juegue. De repente te quitan, no te escogen para jugar y tú dices, agarro mi balón y me voy. Eso es lo que hace el sistema religioso. No, el balón es mío, tú no puedes comer del árbol, tú no puedes mirar el árbol, tú no puedes hacer nada, solamente para los judíos o ahora para las raíces hebreas o para el mesianismo. Los mesiánicos dicen, no, la Torah es solamente para los judíos, los cristianos no tienen que hacerlo. Muchos raíces hebreas dicen, no, es para nosotros el árbol, los judíos no pueden comer, ellos no son ni judíos. No todos en raíces hebreas, muchos. ¿Qué? Y otros comprometen y van de nuevo para la iglesia. Hay un problema grande, tenemos que regresar al orden de Dios. Figurar cómo tenemos que hacerlo. Siga leyendo el versículo 15, por favor, al 16. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Ya va.
Él es la imagen, Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Perfecta oportunidad para decir que Yeshua era el Padre. ¿Por qué no lo hizo? Perfecta oportunidad. Ya Yeshua había resucitado muchos años después de la resurrección. Él podía meterle mentira a la gente colosense, de Coloso. No lo hizo. Él dijo lo que él entendía. Siga leyendo, por favor. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso 100%. Hay un orden, ¿ok? Colosenses 1, 17 al 20 dice. Él existió antes que todas las cosas. Por eso yo creo que Yeshua es persistente. Porque lo dice la Biblia. ¿Ok? Si yo no creyera en Yeshua, no creyera en esto. Pero yo doy perfecta fe y confianza que lo que dice aquí yo creo. Siga leyendo. Y mantiene todo sujeto, unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia de todo. Pues le complació a Adonai tener todo su ser viviendo en su Hijo. Oye, va. Mira lo que dice ahí. Dice, pues le complació a Adonai tener todo su ser viviendo en su Hijo. Estamos leyendo el texto. No podemos evitar el texto y decir eso no es lo que significa. Es claro cuando leemos la Biblia, en su contexto es claro y no hay ningún conflicto. ¿Ok? Dice, y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él. ¿Ok? Ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo paz, shalom, por medio de Él y haciendo que su Hijo derramara su sangre a ser ejecutado en el madero. Mira qué interesante. Quiere decir que la función del madero tenía un gran trabajo y responsabilidad para restaurar todas las cosas. ¿Ok? Yo creo que me quedan nada más unos cuantos y termino. Dice, Shilem, ¿ok? Dice, como orden de restauración, quien transgrede contra el orden de la creación le inflige daño objetivo que debe repararse de nuevo. El acto debe recaer sobre el ofensor o ser expiado. No es accidental que la palabra hebrea como esto sea Shilem, estoy seguro, espero haberlo pronunciado correctamente, significa hacer intacto, restaurar paz. Por eso Pablo utiliza que ahora tenemos paz a través de Yeshua, porque la muerte no tiene autoridad. La enemistad de la ley es la muerte. No podemos tener conexión con Dios si la muerte tiene dominio sobre nosotros, porque su presencia no puede morar en un lugar donde la muerte tiene dominio. Cuando aceptamos a Yeshua como nuestro amo y creemos que Dios los resucita a los muertos, hay una transferencia de jurisdicción de un amo al otro. Y ahí es cuando entramos bajo la soberanía del Dios poderoso, y Dios pone a su Hijo para que nos guíe y nos mantengamos como un templo unidos y saber cómo vivir en el ámbito de la vida. Deuteronomio 32, versículos 35 y 36 dice: En el día de la venganza yo recompensaré. La palabra en hebreo dice eso. ¿Para el momento qué? Para el momento cuando su pie resbale, porque el día de su destrucción está llegando pronto. Su condena se está apresurando sobre ellos. Si Adonai juzgara a su pueblo, tomando piedad sobre sus siervos, porque él vio que estaban totalmente débiles y fracasaron en la invasión hostil y se aflojaron. Está hablando de Deuteronomio 32, que es a covenant lawsuit, una demanda de un convenio, ¿perdón? Demanda de convenio, y está dando es el consuelo al pueblo. Dice Marcos capítulo 16, 15, búscalo en su versión, por favor. Dice, cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas nuevas a toda creación. ¿Qué dice? ¿Qué es las buenas nuevas? Vamos a definir términos. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Cuál es el mensaje de nuevas buenas? Y vamos a ser liberados, ¿no? Una libertad permanente, ¿no? ¿De qué vamos a ser liberados? De la muerte,
Y ese es el mensaje que debemos llevar a todas las naciones, que es lo menos que hacemos. ¿Ok? Ese no es el mensaje que estamos dando. ¿Qué dice en su versión? Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando buscamos en la Biblia, ¿ese es Marcos qué? 16:15. Vamos a ir allá. Marcos 16:15. Vamos a buscarlo aquí, quiero que lo vean ustedes mismos. Marcos 16:15. Y dice toda criatura, ¿verdad? Ok. Pero cuando entendemos lo que es una nueva creación, tiene más sentido. 16:15. Dice aquí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero cuando vamos a la referencia dice creación. A toda la creación. Nuestra función es de llevar el mensaje de que hay una nueva creación a través de Yeshua, porque la resurrección del Mesías nos da una libertad absoluta del pecado que Adán hizo introducción, que ha causado el desequilibrio de la humanidad, que ha traído un desbalance al cosmos, que es la muerte. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedes tener vida eterna? Destruyendo la muerte y después enviando el mensaje a toda criatura. El mensaje de Torah en esta parashá es el mensaje que Dios ha derrotado la muerte del diluvio. Y lo vemos en Hechos capítulo 6:1, dice, en estos días cuando el número de discípulos estaba creciendo, después de la nueva creación que Yeshua resucita, después los discípulos están creciendo, se están multiplicando, una nueva creación, así como era ser fructíferos y multiplicarse en la historia de Adán, fructíferos y multiplicarse en la historia de Noé. Y como se multiplicaron y fueron fructíferos Abraham, Isaac y Jacob, así está ocurriendo con Yeshua, el último Adán. La función es de expandir el jardín de Dios, expandir Edén y traer a toda la humanidad a la presencia de Dios a través del mensaje de que Dios ha derrotado la muerte a través de su resurrección. Ese es el mensaje del evangelio. Y dice, Hechos 6:7, ¿lo puede leer por favor? De modo de que la palabra de Adonai continuaba difundiéndose. El número de discípulos se incrementó rápidamente en Jerusalén. Y una multitud de Kohanim, ¿De los sacerdotes? de los sacerdotes, estaban siendo obedientes a la fe. Perfecto. Hechos 9:31 dice, entonces la iglesia, por todo Judea, Galilea, Samaria, disfrutaron de paz. Ellos vivían con el espíritu del temor de Adonai, siendo edificados con el consejo de Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu, y sus números seguían multiplicándose. Nueva creación. ¿Ve? Yeshua, como el último Adán, está haciendo lo que Dios le dio a Adán, que fuera fructífero y se multiplicara. Por eso somos hijos de Dios. Hechos 24. Pero la palabra de Adonai seguía creciendo y multiplicándose. Hechos 16:5. Y así las asambleas eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de la parashá Noach? Que conectamos el libro de Mateo y el Nuevo Testamento con el mismo mensaje. Entonces, cuando estudiamos la parashá de Noach, de Noé, este fin de semana, lo vamos a ver nada más con lo que es la conspiración de quiénes eran los ángeles caídos o los gigantes. ¿Es eso en realidad el punto? ¿O el mensaje principal de la historia de Noé es como Dios ejecuta un juicio divino por la violencia y como la humanidad se había apartado de la justicia de Dios, y que Él levanta un hombre justo y perfecto, moral, en la cual Él protege en el medio de un juicio divino, que es la gran tribulación? Y en el momento correcto, cuando Él sale del barco, porque ya ha conquistado la muerte, lo primero que ese hombre hace es se convierte en un sacerdote y levanta un altar, dedicando la tierra de nuevo para Dios, hace las ofrendas, un tributo, y después planta una viña. Por eso que Israel es la viña. ¿Ok? Y después Dios ratifica el convenio, una nueva creación, le dice a él, sé fructífero y multiplícate, y va a haber una señal del pacto que yo tengo contigo y la tierra, el arco iris.
Y después el exilio ocurre de nuevo. Y la historia se repite de nuevo con Abraham. Se repite de nuevo con Isaac. Se repite de nuevo con Jacob. Se repite de nuevo con el exilio en Egipto. Se repite de nuevo en el libro de Números. Se repite de nuevo en los jueces. Se repite de nuevo con todas estas historias. Es Dios constantemente tratando de restaurar a su pueblo para que su pueblo envíe el mensaje de que hay un Dios justo, bueno, santo y que ha derrotado la muerte y que no hay injusticia en él. Amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Gracias por tenerme de nuevo, los extrañé. Así que nos vemos el Shabbat. Y recuerden, entren a tesorosdeltemplo.com, inscríbanse y estudien con nosotros. Estoy haciendo un estudio de capítulo por capítulo, libro de Hebreos. Que eso está trayendo mucha luz a mi entendimiento y espero compartirlo con ustedes también. Shavuot Tov. Tengan buena semana. Bye bye.